Hola, ¿cómo te va, Nico? ¿Cómo estás, querido? Hola, Sammy, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo, Sammy? Muchísimo tiempo. La verdad. Muchísimo tiempo, la verdad. Es decir, que no estamos juntos en radio ni en televisión, pero bueno, mantenemos un contacto directo. Yo quiero contarle que de repente dicen, Sammy es profesional. No, es decir, yo soy Sammy Ávila, ¿no? Soy un hombre, trata de ubicarte, a ver, ahí está. Bueno, entonces me dice, Sammy, usted, no, la verdad que yo usufructo, le voy a ser sincero, la capacidad que toda la gente en mi entorno tiene. Eso es como tener buenos asesores. Por eso hay médicos que me ayudan, hay abogados que me ayudan, hay psicólogos, hay psicopedagogos, hay licenciados en terapia ocupacional, diferentes especialidades en las cuales uno confía y entonces uno puede llevar adelante este contacto que tenemos con usted, ¿sí? Porque todo se hace en base al conocimiento. ¿Y cómo adquirimos conocimiento? Adentrándonos, escuchando a la gente que sabe, la gente que estudió, la gente que obra por motu propio. Entonces, Nico es un asesor nuestro dentro de la Fundación Alfa y Omega, fundación a la cual presido, dedicada a la temática de la discapacidad. Y hoy por hoy no tanto a la discapacidad, ya hemos cruzado el charco de diferentes acciones, ¿no? Sí, así que bueno. Ahora hablando más de diversidad. Que es como un nuevo paradigma que nos plantea hoy las nuevas discusiones, ¿sí? Ya no centrarnos únicamente en las personas que por ahí presentan algunas características que pueden representar un déficit, sino en cualquier persona que en algún momento de su vida se le puedan presentar en realidad barreras para la participación. Sí. Muchas veces cuando vamos a alguna charla me dice, por ejemplo, hay una pregunta, ¿qué es la inteligencia? Y Sammy Ávila lo contesta de forma burda, de entre casa, pero todo tiene un sentido, es decir, aplicarlo y entendido para la gente, debemos contar con la presencia de un profesional para que técnicamente, con las palabras adecuadas, sepa decirle. Yo te pregunto a vos, ¿qué es la inteligencia? Bien, mira, vos justo hace un momento nomás vos estabas explicando esto de escuchar al otro y aprender. Eso es una forma de inteligencia, ¿sí? Esta interacción que nosotros vamos teniendo en el medio con las distintas personas que nos permiten ampliar nuestro conocimiento, generar nuevas estructuras mentales, es una forma de inteligencia. Uh-huh. Pero bueno, no me voy a poner mucho en tecnicismo porque bueno, para los que me conocen saben que trato de siempre decirlo como de entre casa para que la señora, el señor que está ahí nos pueda entender. Es la idea. La inteligencia básicamente es la capacidad que tienen los seres humanos de resolver situaciones problemáticas. Uh-huh. ¿Sí? Cualquier situación de la vida que se presente y que nos plantee un problema, tener la capacidad de poder resolverlo. Uh-huh. Eso es la inteligencia, o por lo menos es lo que se concebía por inteligencia hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia fue variando en función a los distintos autores y en función también de los distintos tiempos que nos fueron aconteciendo. Por ejemplo, pensábamos en un primer momento en que la inteligencia era algo estático. Vos nacías y eras inteligente o no. Ajá, sí. Entonces, este niño es inteligente porque ya nació así. Sí. Y después nos dimos cuenta que en realidad esto es un proceso que se da con el aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? Uno va incorporando competencias de acuerdo a la experiencia que va teniendo y eso le va a permitir resolver distintas situaciones. Si bien la inteligencia es algo que nos diferencia de los animales, porque bueno, el ser humano es el único ser dentro de toda la naturaleza que tiene la capacidad de inteligencia. Los animales, en cambio, actúan únicamente por instinto. Por instinto. ¿Sí? Hablamos de la inteligencia reptiliana, de por ahí la inteligencia de los animales un poco más desarrollado, pero el ser humano trascendió ese nivel y puede obviamente plantear nuevas situaciones que son un poco distintas al funcionamiento autónomo de los animales. Quiere decir que el animal, es decir, el ser humano es inteligente, es el inteligente. Los animales actúan por instinto. Totalmente. Ya no es inteligencia. Totalmente. De hecho, hay una situación anterior a la educación, uh-huh, que es el adiestramiento. El adiestramiento, ahí ¿sí? está. Por ahí nosotros le podemos enseñar algo al animal, sí, pero va a funcionar de acuerdo a la repetición y a la respuesta a un estímulo. ¿Sí? Uh-huh. El ser humano, en cambio, ante un estímulo, puede reaccionar de distintas maneras. Uh-huh. Y eso nos plantea la inteligencia. Podemos equivocarnos o no,
pero la posibilidad de decidir sobre una situación es una característica propia del ser humano. Ningún otro ser en la Tierra la tiene, ¿sí? Pero bueno, como te decía, se empezó a pensar también en que la inteligencia es múltiple. Sí. Esta es una de las últimas tendencias, y bueno, que la propone Gardner, que habla de muchas inteligencias, ¿sí? No solamente esa capacidad de resolver situaciones más académicas, porque también estaba en cierto punto vinculado a eso, la capacidad de la memoria, la capacidad de responder, la capacidad de almacenar el conocimiento en cuestiones académicas, sino que también hay inteligencias que nos dotan de talento. Y ahí es donde aparece también esto que te decía, ¿no?, de la diversidad. Sí. Porque uno por ahí es más hábil o tiene más talento para la música, mientras que otro es mucho más pertinente en el deporte o se destaca más en la ciencia, y eso tiene también que ver con esta multiplicidad que hay de formas de entender a la inteligencia, o por lo menos adaptarnos a ella. Que en algún momento, si querés, podemos hablar de las inteligencias múltiples, pero sí me interesaba en este momento, me parece que es fundamental hablar de uno de los tipos de inteligencia que propone Gardner, que es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿La escuchó alguna vez usted, don Russo Villalucho, ese título? Bueno, lo escuchó acá en Viejos son los Trapos, ¿sí? Multiplataforma Félix. Bien, ¿para qué nos sirve la inteligencia emocional? Bueno, en sí es la capacidad de poder entender nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones y también las emociones de los otros. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Y nos sirve básicamente porque nosotros vivimos en un contexto que es comunitario y social. Sí. Todos nosotros nos desarrollamos en distintos entornos donde participamos y convivimos con otras personas. Entonces es fundamental que podamos entender lo que siente, lo que provoca tal o cual acción. ¿Sí? Eso pasa a nivel familiar, pasa a nivel social, a nivel laboral. ¿Sí? Nosotros en el trabajo nos tenemos que vincular con otras personas, y de eso va a depender mucho el éxito que tengamos como adultos. Vos, si querés ir preguntando. No, está interesante. No, cuando yo no me quede claro, yo te pregunto. Vos viste cómo soy. A mí me llamó poderosamente la atención cómo desarrollamos, cuál es el método, porque hoy todo tiene que ser más práctico. Es decir, buscamos el facilismo, no nos hemos acostumbrado a ser más facilistas. Ya no agarramos una enciclopedia para buscar un lugar del mundo o un mapa en cartografía, directamente googleamos. Hoy es mucho más fácil. Pero ¿cómo logramos conseguir la inteligencia emocional? ¿Cómo es el estado que la persona debe lograr para conseguir ese estado? Porque no es fácil. Bien, como todo... Las emociones son emociones. Sí. Pero es decir, estamos hablando de inteligencia emocional. Sí, las emociones las vamos a desarrollar, ¿sí? Hay muchos autores que te hacen la diferencia entre las emociones positivas y negativas. Sí. Yo en ese caso no coincido. Para mí las emociones son todas. A veces son negativas, un poco nos causan ciertas cuestiones que nos afectan, pero que son necesarias. Porque si no tenemos tristeza, no podemos definir o diferenciar cuando estamos alegres o qué cosas nos hacen bien. Entonces, ¿de qué te va a servir a vos la inteligencia emocional? De poder reconocer esas situaciones que te afectan o no y poder encauzarlas. ¿Sí? Que vos puedas administrarla, que puedas saber qué cosas te llegan a afectar y qué cosas no. Y en función de eso, obviamente, y lo más importante, es poder saber qué cosas le afectan o no al otro. Y esto se hace obviamente a través de un proceso educativo. Pero seguramente también en base a un renunciamiento de diferentes pareceres o ideas que uno tenga, ¿no? Es decir, separarse de una idea que uno tenga para poder entender al otro. Si primero no nos sanamos, no nos quitamos nuestro propio pensamiento y forma, no vamos a lograr. Entonces, ese es el punto donde digo, ¿cómo se logra? Es decir, yo tengo que abstraerme, tengo que dejar de lado todo mi pensamiento, de todas mis acciones, y para poder aceptarlo al otro.
En realidad esto no es un renunciamiento, ¿sí? Uno no tiene que renunciar a las ideas. Ceder. Sí. Ceder. Por ahí ceder o por ahí entender, empatizar, ponerse en el lugar del otro. Bien. Ponerse en el lugar del otro. Porque mi realidad nunca va a ser igual a la realidad del otro. Vamos. Y estamos cargados tan subjetivamente de una cuestión histórica, emocional, que lo que me pase a mí, si le pasa al otro, lo va a entender o lo va a dimensionar de forma distinta, porque quizás tuvo otra crianza, porque quizás tuvo otras experiencias, quizás tuvieron otros traumas. Por eso es fundamental que se empiece a trabajar con la inteligencia emocional en la primera infancia. Y esto obviamente nos tiene que interpelar a nosotros como sociedad a la hora de pensar un nuevo sistema educativo, porque sentimos como que el que hoy está vigente es un sistema que tiene que estar perimido. ¿Sí? Es un sistema que quedó viejo. Yo siempre hago la comparación entre el sistema educativo o la forma de entender a la escuela y los celulares. Los celulares se actualizan todo el tiempo y nosotros en la escuela seguimos teniendo un docente con un pizarrón y un grupo de alumnos al frente. O sea, todavía cuesta un montón poder pensar nuevas formas, nuevas experiencias para que nuestras infancias puedan descubrirse emocionalmente, porque también es una cuestión real de que la escuela ya no ofrece lo mismo que ofrecía antes. Claro. Vos me decías esto de que hoy los niños y las niñas llegan a la escuela sabiendo un montón de cosas que antes no sabían. Sí. O buscando información, tienen otro tipo de acceso a la información que antes, quizás mi generación también, no la tenía. Entonces, hoy tenés niños que, por ejemplo, conocen numeración o están alfabetizados y llegan al nivel inicial. Llegan al nivel inicial ya sabiendo leer y escribir. Totalmente. Entonces, es como resignificar ese tiempo que pasan en las escuelas y tratar de enseñar esto, cómo administrar las emociones, cómo hacer para que ciertas cosas no le afecten y cómo hacer que se manejen para no afectar al otro emocionalmente. Y con eso nos vamos a prevenir un montón de problemáticas, porque es verdad, cuando ya sos grande podés educarte emocionalmente, pero no va a ser lo mismo que trabajarlo en la primera infancia. Que llevarlo en la primera infancia, que estamos hablando que visitar las escuelas de todos los niveles, desde el inicial, digamos. Totalmente. Y hay una cosa también, por ejemplo, Federico Froebel decía, cuando él creó, es el creador, para la gente que no sabe, creador de los jardines de infancia. Exactamente. Entonces, él lo primero que propuso es escuelas en todos lados, ¿sí? Que tengan todos acceso a la escuela. Y lo otro que él propone es que los padres, las madres, no están a veces preparados para educar a sus hijos. Entonces, porque no tienen tiempo, porque no saben cómo hacerlo, o porque no quieren. Entonces, tiene que haber alguien que lo haga. Entonces, la inteligencia emocional también requiere de esto, de personas que estén preparadas emocionalmente para enseñar, porque como adultos no podemos enseñarle a nuestros hijos a administrar sus emociones si nosotros no sabemos administrar las nuestras. Exactamente. Si ante una situación que es mínima le pegamos un cachetazo a nuestro hijo, lo más probable es que nuestro hijo aprenda esa forma de funcionamiento y ahí se reproducen todas estas cuestiones que hay que cambiar. ¿Sí? La escuela hoy por hoy, Nico, la escuela hoy por hoy ¿es formadora o sirve para educar? ¿O confiamos que todo se debe recibir en la escuela y dejamos a la familia que se lave las manos en la formación? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí. En realidad ese es un debate que se da y que se dio durante mucho tiempo. Yo creo que la escuela, es de acuerdo a mi parecer, tiene que acompañar estos procesos, ¿sí? Hay cuestiones que son inherentes a la familia y hay cuestiones que son propias de la escuela. Sí, obviamente, tiene que ser el núcleo que acoja todas estas situaciones, porque si no, no se van a resolver más, ¿sí? Porque vemos que hoy en día las familias están desintegradas. ¿Sí? ¿Cómo comienza la escuela acá? La escuela la trae Sarmiento, ¿sí? Trae un modelo que es ajeno a la propia identidad e idiosincrasia que tenía Argentina, porque lo que Sarmiento quería era darle una cultura más europea a la sociedad argentina. Hoy no sirve ya la educación de Sarmiento. Totalmente no. Perdón por los sarmientistas, disculpe, no es que yo esté hablando, a ver, no se tome como político lo que estoy diciendo. Ya quedó, es decir, viejo lo que es ese tipo de base
educativa. Es como que ahora yo quiero usar el teléfono celular de hace 100 años atrás. Claro. No me sirve porque ha cambiado todo. ¿Sí? Lo que propuso Sarmiento era el normalismo, ¿sí? Cuando hablemos de la escuela normal, es esa forma de educar en función de lo que nos propusieron las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos. Uh-huh. Para una sociedad que era distinta, porque nosotros no somos europeos, somos latinos y somos argentinos y tenemos una idiosincrasia que es absolutamente distinta a la de ellos. Sí nos sirvió, y eso obviamente hay que decirlo, en cuanto a que alfabetizó, en cuanto a que permitió el acceso popular, porque en ese momento era una cuestión más de la oligarquía, en donde solamente podían acceder a la educación quienes podían. Entonces Sarmiento sí popularizó la educación, hizo que obviamente él tenía una visión un poco más despectiva, decía educar a la barbarie. Uh-huh. Pero bueno, sí formó, sí alfabetizó. Pero ese proceso en algún momento tuvo que cambiar. Sí, no podemos seguir replicando eso que hace 150 años atrás funcionó, porque hoy para la sociedad como está, ya no funciona. Entonces hay que establecer otras formas. Hay que trabajar a través del arte, hay que trabajar a través del deporte, que son cosas que en las escuelas están en una posición secundaria. Uh-huh. Sí. Hay, por ejemplo, escuelas que dan plástica visual una vez cada 15 días. Uh-huh. Y lo que se trabaja no es propiamente la exploración emocional el proceso creativo de los estudiantes, cuando plástica visual es arte, y el arte es eso, explorar creativamente a través de las emociones. Entonces hay muchas cosas que hay que cambiar, porque estamos como muy aferrados a una cuestión normalista. Uh-huh. Nico, sí. Yo soy un irrespetuoso. Te tengo que decir que hasta acá llegó la nota. ¿Estás contento? Súper bien. ¿Te quedó cosas? Decime que sí. Sí, como siempre. Decime que sí. Decime que sí, porque quiero tenerte todos los sábados. ¿Puede ser? Bien, vamos a arreglarlo. Ahora... pasemos, ¿viste? Por caja. ¿Cómo estás de billetes, Pato Martínez, Valentina? Chino, hay unas monedas, algo que arreglar. Yo cuando me hablan de arreglo pienso en la plata. Bueno, yo aprendí. Ahora todo se conversa. Lo conversamos. No, que lo conversamos. No, por supuesto, siempre es un placer participar y bueno, seguramente nos vamos a ver seguir. El sábado que viene le proponemos otra entrega junto al profe Nico Luna. Lo conozco de chiquito. Era soltero. Era lindo como ahora. Era flaquito. Tenía muy buen físico. Era muy admirado por las mujeres. Sigue siendo. Pero bueno, ya está casado. Ha crecido para los costados. No mucho en estatura. Ya es papá. Está enamorado. Muy dedicado. Es muy dedicado. Yo estoy orgulloso de él, porque yo lo conocí siendo estudiante y con mucho sacrificio logró recibirse. Me la quiso mejorar al final, ¿viste? Menos mal que quiere que venga. Así no sé si me va a dar ganas de volver. Y ante la atenta mirada de la mujer, que es a él ahí, y obviamente, ¿no? Enamorado tuve que decir. ¿Qué va a hacer? Yael, muchas gracias por acompañar a tu marido. Gracias, Nico. Gracias, Nos estamos viendo. Un placer. Don Rosa Vallarilla, no sé si le gustó. A mí me encantó. Dele, vamos. Multiplataforma Fénix.